Te invito a dar una inspiración profunda y al exhalar vas dando espacio para recibir las palabras sagradas del libro El Kybalión por Hermes Trismegisto, de los 3 iniciados, narradora Ajna Gaia. Capítulo 14. Género mental. A los estudiantes de psicología que han seguido la tendencia moderna de pensamiento a lo largo de las líneas de los fenómenos mentales, le ha llamado la atención la persistencia de la idea de la mente dual, que se ha manifestado tan fuertemente durante los pasados 10 o 15 años y que han dado origen a un número de plausibles teorías concernientes a la naturaleza y constitución de estas dos mentes. El fallecido Thomas Hudson alcanzó gran popularidad en 1893, avanzando su bien conocida teoría de las mentes objetiva y subjetiva, que sostenía que existían en todo individuo en todo individuo. Otros escritores han atraído casi igual atención por las teorías concernientes a las mentes consciente y subconsciente, las mentes voluntaria e involuntaria, las mentes activa y pasiva, etc. Las teorías de los diversos escritores difieren una de la otra, pero permanece el principio subyacente de la dualidad de la mente. El estudiante de la filosofía hermética está tentado a sonreír cuando lee y oye de estas muchas nuevas teorías concernientes a la dualidad de la mente, adhiriéndose tenazmente cada escuela a sus propias teorías caprichosas y exclamando cada una haber descubierto la verdad. El estudiante vuelve a las páginas de la historia oculta y muy atrás en los oscuros comienzos de las enseñanzas ocultas, encuentra referencias a la antigua doctrina hermética del principio de género en el plano mental, la manifestación del género mental. Y examinando más lejos, se encuentra que la filosofía antigua tuvo conocimiento del fenómeno de la mente dual y dio cuenta de él por la teoría del género mental. Esta idea del género mental puede ser explicada en unas pocas palabras a los estudiantes que están familiarizados con las teorías modernas recién aludidas. El principio masculino de la mente corresponde a la así llamada mente objetiva, mente consciente, mente voluntaria, mente activa, etc. El principio femenino de la mente corresponde a la así llamada mente subjetiva, mente subconsciente, mente involuntaria, mente pasiva, etc. Desde las enseñanzas herméticas no están de acuerdo con las muchas teorías modernas concernientes a la naturaleza de las dos fases de la mente, ni admiten mucho de los hechos alegados para los dos respectivos aspectos, siendo llevadas muy lejos algunas de dichas teorías y alegatos incapaces de soportar la prueba de experimento y la demostración. Apuntamos a las fases de acuerdo meramente con el propósito de ayudar al estudiante a asimilar su conocimiento previamente adquirido con las enseñanzas de la filosofía hermética. Los estudiantes de Hudson notarán la afirmación al comienzo de su segundo Apuntamos, a las fases de acuerdo meramente con el propósito de ayudar al estudiante a asimilar su conocimiento previamente adquirido con las enseñanzas de la filosofía hermética. Los estudiantes de Hudson notarán la afirmación al comienzo de su segundo capítulo de la ley de los fenómenos psíquicos, de que la jerga mística de los filósofos herméticos descubre la misma idea general, la dualidad de la mente. Si el Dr. Hudson se hubiese tomado el tiempo y problema de descifrar un poco de la jerga mística de la filosofía hermética, habría podido recibir mucha luz sobre el tema. De la mente dual, pero entonces quizás su obra sumamente interesante podría no haber sido escrita,
Consideremos ahora las enseñanzas herméticas concernientes al género mental. Los instructores herméticos imparten su instrucción concerniente a este sujeto invitando a sus estudiantes a examinar el dictamen de sus conciencias. En lo que añade a su ser, se le invita a los estudiantes a volver su atención hacia adentro, sobre el ser que habita dentro de cada uno. Se conduce a cada estudiante a ver que su conciencia le da primero un dictamen de la existencia a su ser. El dictamen es yo soy. Estas al principio parecen de que este yo soy puede ser separado o fragmentado en dos partes distintas o aspectos que mientras que trabajan al unísono y en conjunción, pueden no obstante ser separados en la conciencia. Mientras que al principio parece haber solo un yo existente, un examen más cuidadoso y más de cerca revela el hecho de que existe un yo y un mí. Estos gemelos mentales difieren en su característica y naturaleza, y un examen de su naturaleza y los fenómenos que surgen de la misma arrojará mucha luz sobre muchos de los problemas de la influencia mental. Comencemos con una consideración del mí, que es usualmente confundido con el yo por el estudiante hasta que empuja la pesquina un poco más lejos, atrás de los escondrijos de la conciencia. Un hombre piensa de su ser, en su aspecto de mí, como estando compuesto de ciertos sentimientos, apetencias, gustos, disgustos, hábitos, ataduras peculiares, características, etc. Todo lo cual contribuye a componer su personalidad o el ser conocido a él mismo y a otros. Él sabe que estas emociones y sentimientos cambian, nacen y se desvanecen. Están sujetos al principio de ritmo y al principio de polaridad que le llevan a un extremo de sentimiento al otro. También piensan en mí como siendo cierto conocimiento reunido en su mente y formando así una parte de sí mismo. Este es el mí de un hombre. Pero hemos procedido demasiado rápidamente. El mí de muchos hombres puede decirse que consiste mayormente en su conciencia del cuerpo y sus apetitos físicos, etc., estando su conciencia mayormente ligada a su naturaleza corporal. Ellos prácticamente viven ahí. Algunos hombres van incluso tan lejos como para considerar su vestido personal como una parte de su mí, y realmente parecen considerarlo una parte de sí mismo. Un escritor ha dicho humorísticamente que los hombres constan de tres partes: alma, cuerpo y trajes. Esta gente consciente de sus trajes perdería su personalidad si le desvistiese de su ropaje por los salvajes con ocasión de un naufragio. Pero incluso muchos que no están tan fuertemente atados con la idea de la vestimenta personal se adhieren estrechamente a la conciencia de que sus cuerpos sean su mí. No puede concebir un ser independientemente del cuerpo. Su mente parece serles prácticamente algo que pertenece a su cuerpo, lo que en muchos casos es en verdad. Pero conforme el hombre se eleva en la escala de la conciencia, es capaz de desenredar su mí de su idea del cuerpo y es capaz de pensar en su cuerpo como perteneciente a la parte mental de él. Pero incluso entonces está muy expuesto a identificar el mí enteramente con los estados mentales, sentimientos, etc., que siente que existen dentro de él. Está muy expuesto a considerar estos estados internos como idénticos consigo mismo, en vez de que sean simplemente cosas producidas por alguna parte de su mentalidad y existiendo dentro de él y en él, pero aún no él mismo. Él ve que puede cambiar estos estados internos de sentimientos por un esfuerzo de voluntad y que puede producir un sentimiento o estado de una naturaleza exactamente opuesta del mismo modo, y sin embargo el mismo mí existe. Y así después de un rato es capaz de dejar a un lado estos diversos estados mentales, emociones, sentimientos, hábitos, cualidades,
características y otras pertenencias mentales personales. Es capaz de dejarlas a un lado en la colección no mí de curiosidades e impedimentos, así como valiosas posesiones. Esto requiere mucha concentración mental y poder de análisis mental de parte del estudiante, pero sin embargo la tarea es posible para el estudiante avanzado. Incluso aquellos no tan avanzados son capaces de ver en la imaginación cómo puede ser llevado a cabo el proceso. Después de que se haya llevado a cabo este proceso de dejar a un lado, el estudiante se encontrará en posesión consciente de un ser que puede ser considerado en sus aspectos duales de yo y mí. Se sentirá que el mí es un algo mental en los que pensamientos, ideas, emociones, sentimientos y otros estados mentales pueden ser producidos. Puede ser considerado como la matriz mental, como los antiguos lo nombraban, capaz de generar retoños mentales. Se presenta a la conciencia como un mí, con poderes latentes de creación y generación de progenie mental de todas suertes y clases. Sus poderes de energía creativa se siente que son enormes, pero aún parece ser consciente de que debe recibir alguna forma de energía de su yo compañero o de algún otro yo, antes de ser capaz de traer a la existencia sus creaciones mentales. Esta conciencia trae consigo la realización de una enorme capacidad para el trabajo mental y la capacidad creativa. Pero el estudiante pronto encuentra que esto no es todo lo que encuentra dentro de su conciencia interna. Encuentra que existe un algo mental que es capaz de querer que el mí actúe a lo largo de ciertas líneas creativas y que es capaz también de permanecer a un lado de observar la creación mental. A esta parte de sí mismo se les enseña a llamarla su yo. Él es capaz de descansar en su conciencia voluntad. Él no encuentra ahí la conciencia una capacidad de generar y crear activamente, en el sentido del proceso gradual acompañante a las operaciones mentales, sino más bien una sensación y conciencia de la capacidad de proyectar una energía desde el yo hasta el mí, un proceso de querer que la creación mental comience y proceda. Encuentran también que el yo es capaz de permanecer a un lado y observar las operaciones de creación y generación mental del mí. Hay este aspecto dual en la mente de toda persona. El yo representa el principio masculino del género mental, el mí representa el principio femenino. El yo representa el aspecto de ser, el mí el aspecto de venir a ser. Notaréis que el principio de correspondencia opera en este plano igual que lo hace sobre el gran plano sobre el que se lleva a cabo la creación de universos. Los dos son similares de clase, aunque vastamente diferentes en grado, como es arriba es abajo, como es abajo es arriba. Estos aspectos de la mente, los principios masculinos y femeninos, el yo y el mí, considerados en conexión con los bien conocidos fenómenos mentales y psíquicos, dan la llave maestra a estas regiones oscuramente conocidas de operación y manifestación mental. El principio de género mental de la verdad subyacente a toda el área de los fenómenos de influencia mental, etc. La tendencia al principio femenino es siempre en la dirección de recibir impresiones, mientras que la tendencia al principio masculino es siempre en la dirección de dar o expresar. El principio femenino tiene un área de operación mucho más variada de lo que tiene el principio masculino. El principio de la imaginación. El principio femenino conduce al trabajo de generar nuevos pensamientos, conceptos, ideas, incluyendo el trabajo de la imaginación. El principio masculino se conecta con el trabajo de la voluntad en sus variadas fases. Y sin embargo, sin la ayuda activa de la voluntad del principio masculino, el principio femenino está expuesto a permanecer contento con generar imágenes mentales que son el resultado de impresiones recibidas desde el exterior, en vez de producir creaciones mentales originales. Las personas que pueden dar una atención y pensamiento continuados a un asunto emplean activamente ambos de los principios mentales.
El femenino en el trabajo de la generación mental activa y la voluntad masculina en estimular y energetizar la porción creativa de la mente. La mayoría de las personas realmente no emplean el principio masculino, sino poco, y están contentas con vivir de acuerdo con los pensamientos e ideas instilados dentro de mí a partir del yo de otras mentes. Pero no es nuestro propósito detenernos sobre esta fase del asunto que puede ser estudiada a partir de cualquier buen libro de texto sobre psicología, con la llave de que os hemos dado concernientes al género mental. El estudiante de los fenómenos psíquicos se percata de los maravillosos fenómenos clasificados bajo el encabezamiento de telepatía, transferencia de pensamiento, influencia mental, sugestión, hipnotismo, etc. Muchos han buscado una explicación de estas variadas fases de los fenómenos bajo las teorías de los diversos instructores de la mente dual, y en cierta medida están en lo correcto, pues hay claramente una manifestación de dos fases distintas de actividad mental. Pero si tales estudiantes quieren considerar estas mentes duales a la luz de las enseñanzas herméticas concernientes a las vibraciones y el género mental, verán que la llave tanto tiempo buscada está a mano. En los fenómenos de la telepatía se ve como la energía vibratoria del principio masculino se proyecta hacia el principio femenino de otra persona, y la última toma del pensamiento simiente y permite que se desarrolle la madurez. Del mismo modo opera la sugestión y el hipnotismo. El principio masculino de la persona que da las sugestiones dirige un vaho de energía vibratorio o poder de la voluntad hacia el principio femenino de la otra persona, y la última, aceptándolo, lo hace suyo y actúa y piensa acordemente. Una idea así alojada en la mente de otra persona crece y se desarrolla, y con el tiempo es considerada como el vástago mental de pleno derecho del individuo, mientras que es en realidad como el huevo del cuclillo puesto en el nido del gorrión, donde destruye el vástago en pleno derecho y se pone como en su lugar. El método normal es que los principios masculinos y femeninos en la mente de una persona se coordinen y actúen armoniosamente en conjunción uno con el otro. Pero desgraciadamente el principio masculino en la persona corriente es demasiado perezoso para actuar. El despliegue de poder de la voluntad es demasiado ligero y la consecuencia es que tales personas son regidas casi enteramente por las mentes y voluntades de otras personas, a las que permiten hacer su pensamiento y volición por ellas. ¿Cuántos pocos pensamientos o acciones originales son ejecutados por la persona corriente? ¿No son la mayoría de las personas meras sombras o ecos de otras que tienen voluntades o mentes más fuertes que ellas? El problema es que las personas corrientes residen casi del todo en su conciencia de mí y no realiza que tiene una cosa tal como un yo. Se polariza en su principio femenino de la mente y al principio masculino, en el que está alojada la voluntad, se le permite permanecer inactivo y no empleado. Los hombres y las mujeres fuertes del mundo manifiestan invariablemente el principio masculino de la voluntad y su fortaleza depende materialmente de este hecho. En vez de vivir sobre las impresiones hechas sobre sus mentes por otros, dominan sus propias mentes por su voluntad, obteniendo la clase de imágenes mentales deseadas, y más aún dominan igualmente las mentes de otros, de la misma manera. Mirad a la gente fuerte como se las apaña para implantar sus pensamientos en las mentes de las masas de la gente, haciendo así que la última tenga pensamientos acordes con los deseos y voluntades de los individuos fuertes. Es por esto que las masas de gente son tales criaturas semejantes a borregos, no originando nunca una idea propia, ni usando sus propios poderes de actividad mental. Las manifestaciones del género mental pueden ser advertidas en todo nuestro alrededor en la vida de cada día. Las personas magnéticas son aquellas que son capaces de usar el principio masculino de modo de impresionar sus ideas sobre otras. El actor que hace a la gente gemir o llorar como desea está empleando ese principio, e igualmente lo está el orador con éxito hombre
de Estado, predicador, escritor u otra gente que está ante la atención pública. La peculiar influencia ejercida por alguna gente sobre otra es debida a la manifestación del género mental. A lo largo de las líneas vibratorias arriba indicadas en este principio yace el secreto del magnetismo personal, la influencia personal, la fascinación, etc., así como los fenómenos agrupados generalmente bajo el nombre de hipnotismo. El estudiante que se ha familiarizado con los fenómenos de los que generalmente se habla como de psíquicos habrá descubierto la parte importante jugada en dichos fenómenos por esa fuerza que la ciencia ha denominado sugestión, término por el cual se quiere dar a entender el proceso o método por el que una idea es transferida a o impresionada sobre la mente de otro, haciendo que la segunda mente actúe de acuerdo con ella. A fin de comprender inteligentemente los variados fenómenos psíquicos en los que subyace la sugestión, es necesario un entendimiento correcto de la sugestión. Pero aún más necesario le es un conocimiento de la vibración y el género mental al estudiante de la sugestión, pues el principio completo de la sugestión depende del principio del género mental y de la vibración. Es acostumbrado los escritores y profesores de la sugestión explicar que es la mente objetiva o voluntaria, la que hace la impresión mental o sugestión sobre la mente subjetiva e involuntaria, pero no describen el proceso o no dan analogía ninguna a la naturaleza por la que podamos comprender más fácilmente la idea. Pero si queréis pensar en la cuestión a la luz de las enseñanzas herméticas, seréis capaces de ver que la energización del principio femenino por la energía vibratoria del principio masculino está de acuerdo con las leyes universales de la naturaleza y que el mundo natural proporciona incontables analogías por las que el principio puede ser entendido. De hecho, las enseñanzas herméticas muestran que la creación misma del universo sigue la misma ley y que en todas las manifestaciones creativas sobre los planos de lo espiritual, lo mental y lo físico, está siempre en operación este principio de género, esta manifestación de los principios masculino y femenino, como es arriba y es abajo, como es abajo y es arriba. Y más aún que esto, una vez que el principio de género mental es captado y atendido los variados fenómenos de la psicología, se vuelven el punto capaz de clasificación y estudio inteligentes en vez de estar muy en la oscuridad. El principio funciona en la práctica porque está basado sobre las inmutables leyes universales de la vida. No entraremos en una discusión extendida o descripción en los variados fenómenos de las influencias mental o la actividad psíquica. Hay muchos libros, muchos de ellos bastante buenos, que han sido escritos y publicados sobre este asunto en los últimos años. Los hechos principales establecidos en estos diversos libros son correctos, aunque los distintos autores hayan intentado explicar los fenómenos por múltiples y caprichosas teorías que les son propias. El estudiante puede familiarizarse con estas materias y usando la teoría del género mental, será capaz de poner orden a partir del caos de la teoría y las enseñanzas conflictivas y puede más aún hacerse prontamente él mismo un maestro del tema, si así estuviera inclinado a hacerlo. Y a propósito de esta obra no es dar un relato extendido de los fenómenos psíquicos, sino más bien dar al estudiante la llave maestra por la que puede abrir las muchas puertas que conducen a las partes del templo del conocimiento que puede desear explorar. Creemos que en esta consideración de las enseñanzas del Kybalión uno puede encontrar una explicación que servirá para aclarar muchas perplejantes dificultades, una llave que abrirá muchas puertas. ¿Qué utilidad tiene entrar en detalle concernientes a todos los muchos rasgos de los fenómenos psíquicos y la ciencia mental? Supuesto que situamos en las manos del estudiante los medios por los que puede familiarizarse él mismo plenamente con respecto a cualquier fase del tema que puede interesarle, con la ayuda del Kybalión, uno puede ir a través de cualquier biblioteca oculta de nuevo, iluminando la vieja luz de Egipto
muchas páginas sombrías y asuntos oscuros. Ese es el propósito de este libro. No venimos exponiendo una nueva filosofía, sino más bien proporcionando los bosquejos de una antiquísima gran enseñanza que aclarará las enseñanzas de otros, que servirá como un gran reconciliador de teorías diferentes y doctrinas opuestas. Fin del capítulo 14 del Kybalión de Hermes Trismegisto. Por los tres iniciados. Narradora Ajna Gaia.